buenos días, hoy estamos con André. Con Camilo. Alejandro Pineda ahí, Con Juan. del grupo 202 de producción y comprensión de textos. El día de hoy vamos a hablar un poco del libro de la parte 1 y 2 de Sapiens, de Animales a Dioses, del autor Harari. Vamos a introducirnos un poco en el tema de la evolución, de cómo surgieron o se crearon los primeros homínidos, de cuál fue la interacción entre estos, de dónde nacieron, también cuál fue la evolución cognitiva, la morfológica que tuvimos pues, durante todos los años, la introducción de la escritura, el habla y la comunicación entre pues, los humanos y pues todo lo que tenga que ver dentro de la segunda parte del libro, pues si lo han leído. Nosotros me parece lo correcto que hagamos una pequeña síntesis, un pequeño resumen de qué es lo que hemos leído para que la gente tenga un poco de contexto y pueda pues seguir el audio. Sí, como una breve introducción al libro de Animales a Dioses, que habla como sobre una breve historia de la humanidad, desde los primeros humanos que caminaron sobre la tierra hasta los radicales y que a veces devastadores, también avances de 3 grandes revoluciones, que también son como la primera parte, que es la cognitiva, la segunda, que es la agrícola, y la tercera parte, que es la científica. Sí, Daniel Harari nos da como un tipo de explicación de línea del tiempo de cómo ha sido todo, desde la aparición de la química, de diferentes ciencias naturales, hasta la biología, que fue cuando empezaron a aparecer las primeras formas de vida, como el famoso Australopithecus, que fue la primera especie. Australopithecus, que fue la primera especie del ser humano. Harari empieza como a mostrarnos de cómo fue esos tipos de cambios morfológicos intelectuales que hubieron dentro de cada una de las especies, sus diferencias. Algunas personas creen que el ser humano, o sea, que fue como un tipo de evolución lineal, donde desaparecía una especie y aparecía otra, pero no. Hay evidencias donde el hombre, el sapiens, el homínido convivió con diferentes especies al pasar del tiempo. O sea, como que esa evolución lineal no es cierta y que el ser humano pudo haber convivido. Yo quiero hacerle a ustedes una pregunta. ¿Ustedes piensan, según lo que habla Harari, que en realidad hubo una sustitución directa? O sea, los sapiens nos fuimos apareciendo en las diferentes partes del mundo y fuimos, como éramos las personas o pues los homínidos que más habilidades teníamos para cazar y para los cazadores recolectores, que fuimos pues sustituyendo a las demás, a los neandertales, a los de las islas y todo eso, o que en cambio de eso pues tuvimos como una generación lineal. Entonces viene el Sapiens, viene el Neandertal, viene el Australopithecus, viene el Neandertal, y así que fue solo una línea directa. Pues como tal, Harari ya descarta eso. Como que sí hay evidencias de que los seres humanos convivieron entre sí. Por ejemplo, el Homo sapiens, que somos nosotros, los neandertales y los diónicos, se me corregirá el nombre después, pero eran como ese tipo de 3 especies, y Harari planta como teorías de sustitución, y la otra cuyo nombre no recuerdo por ahora, ya lo iremos recordando, que una se trataba sobre que... La de emparentamiento. Emparentamiento, exactamente. Donde una se basaba en que los Homo sapiens exterminaron, se podría decir, de una manera genocida a las otras especies, o la otra dice que el ser humano, el sapiens, antes se reprodujo como un tipo de agrupación, como de socialización, donde todos con todos, y ahí sí empezaron a aparecer y a desaparecer diferentes especies. Eso, entonces yo diría que digamos, lo que hablaba él en una parte del libro era la diferencia entre especies, que digamos los leones y las hienas o los caballos pertenecen a diferentes especies, y que entre diferentes especies no se podía aparear. O sea, pueden aparear, pero, sí, no pero la descendencia descendencia es infértil, exacto. Entonces, como entre la característica que vemos hoy entre los caballos y las mulas, que cuando las hacen aparearse entre ellas tienen un hijo, pero es entre los caballos y los burros tienen los hijos que son las mulas, y esos hijos son infértiles. Entonces yo creo que si pues como podemos ver, nosotros somos la misma especie, aunque pues seamos diferentes tipos de homínidos, porque como
hay una parte del libro que dice que todos tenemos cierto porcentaje de diferentes tipos de homínidos dentro de nuestro ADN, entonces eso fue tal vez haciendo una progresión, una línea que íbamos siguiendo hasta pues ya hacer solo la mayoría de sapiens, pero que seguíamos con una línea de otros homínidos como los neandertales o los australopithecus. Pues que si se da cuenta, digamos en la película esta de los Croods, o sea, es la familia principal, ¿no? Que son cavernícolas, o sea, así con la mandíbula grande, son así como más salvajes. Y después, más adelante en la película aparece el personaje Guy, creo que era, Guy, sí. que ya aparece como un homínido ya con la cabeza más pequeña, o sea, que ya... O sea, él tiene ya como más conocimientos, entonces digamos cosas que ellos no sabían, como el fuego y eso, él ya lo sabía y... No, y puede hacer crear como una evolución. puede crear una relación amorosa con uno de los integrantes. Epa. Sí, sí, incluso también en la segunda película cuando se encuentran con la otra familia, que ya también parecen también bastante más civilizados, entre comillas. Exacto. Entonces sí, pero también, o sea, retomando el punto anterior de Pineda, donde decía de las especies, pues también hay especies que se pueden aparear entre sí y su descendencia sigue siendo fértil. Sí, como que digamos también, como lo argumenta el libro, que dice que la cooperación a gran escala es una de las grandes especies humanas. Digamos como un ejemplo, digamos, de los chimpancés, que solo cooperan con ellos, o sea, de una especie personalmente, o sea, entre ellos. Sí, 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 o sea, eso también, ese tema también está, que fue una de las ventajas evolutivas del ser humano, pero como tal me quiero centrar como en esa unión social entre diferentes especies, porque pongo el ejemplo de los perros, son diferentes especies, por ejemplo, un ejemplo totalmente, Schnauzer. sí, un pastor alemán que se aparece con un chihuahua, o sea, un perro tan grande con un perro tan chiquito, y de todas maneras va a aparecer una descendencia. Sí, van a tener su descendencia y la cosa es que es fértil. O sea, como tal, también puede haber eso donde o los seres humanos no se podían aparear entre sí, su descendencia era, las diferentes especies de seres humanos se podían aparear entre sí y su descendencia era infértil, o que pase lo contrario, que entre diferentes especies aparean y que su descendencia sí es fértil. Exacto, yo la verdad creo que eso fue lo que pasó, porque lo que les decía de ahorita del estudio, tenemos, aunque es muy poco, cierto porcentaje de ADN de diferentes homínidos que podemos pues comparar con con la cadena de ADN que se ha visto pues en los fósiles que se encuentran, y pues para renovar la historia y eso, pues podemos ver la homogeneidad, la emparentación que hay entre algún cierto tipo de parte de ADN de nosotros o de los sapiens después de cierto tiempo, Sí. y pues los diferentes homínidos que había antes. Sí, también puede ser. Pero lo que pasa es que también él decía como que ese tipo de competencia que podría haber, como anteriormente pues éramos cazadores y recolectores, pues iba a haber claramente esa competencia de territorio, de comida, de especies. Incluso dice que, incluso Harari, el historiador israelí, dice que hay evidencias de que el primer encuentro entre neandertales y sapiens, los neandertales fueron los que ganaron por su superioridad. O sea, como tal, también puede haber sido que no hubo como tal esa cooperación, sino también estuvo como esa rivalidad, que también puede haber llevado a la segunda teoría, que fue donde el Homo sapiens se encarga de exterminarnos a todos. Sí. También ahí podría haber eso. Sí, podría ser sí, la sustitución que hubo entre los Homo sapiens y los demás por diferenciaciones pequeñas, cognitivas o morfológicas que pues, se pueden ver. No, incluso también es raro, porque hace 10.000 años o sea, el planeta Tierra o sea, se convivían entre diferentes especies para que solo haya sobrevivido el sapiens. Pero bueno, es que también, digamos, la evolución del ser humano, como pudimos ver dentro del libro, fue una evolución demasiado alta, o sea, un nivel Rápida. exacto, demasiado Muy rápida. espontánea. Y entonces, pues, no, digamos, antes de que nosotros pues pasáramos a lo que somos hoy, una sociedad y tal, hace mucho tiempo pues habían diferentes especies o diferentes tipos de otros animales que en este momento hoy no existen. Digamos, o sea, ahí nos mencionaban como lo del mamut, que nos decían algo así como que el mamut era el destinado a controlar, o sea, como esa gran, o sea, que se expandiera el ser humano, el sapiens, pero pues en realidad, debido a que, o sea,
la evolución cognitiva fue muy rápido, o sea, el mamut nos alcanzó como a adaptar a ese cambio y por lo tanto pues generó, los propios sapiens generaron su propia extinción. Sí, incluso no sé si fue el único, o sea, como tal que al momento que empezó a leer esos pedazos, sintió como un tipo de rabia y frustración. Sí, Sí. porque hubiera sido bastante interesante ver en este tiempo ahora cómo van cambiando o se adaptaron los diferentes tipos de animales en vez de haberlos extinguido en ese tiempo. Incluso un poco chistoso, o sea, como tal Harari decía, como que algunas personas tratan de defender que todo eso fue causado por el cambio climático. Cuando había evidencias que ya habían habido diferentes oleadas, que las especies se habían mantenido por millones de años, por miles de años, y justo llegó el ser humano y se Sí, acabó sí. todo. Y es que o sea, es como, no es viable eso que dicen de que el cambio climático, porque de hecho hoy en día lo vemos, o sea, vemos que nosotros mismos somos los causantes de la extinción de diferentes especies, ya sea por caza o porque nosotros con todo lo que hemos construido y las industrias y todo eso generamos un cambio en el planeta Tierra, ya sea en el clima, y eso pues genera cambios en el ecosistema. Sí, claro. Incluso como que por esa exploración fue que diferentes especies de Homo fueron cambiando. A mí me risa, bueno, es un poquito como que impactante ver las diferentes especies que son como tan diferentes entre sí. O sea, la especie del Homo es de los enanos, Sí. que fue porque Sí. fueron a descubrir una isla Y pues claro, como había muy poca comida, entonces tenían muy pocos Sí. recursos, entonces se volvieron más pequeñitos. Pues en teorías, no es que se volvieron de un día a otro más pequeñitos, sino que pues la implementación de los implementos que tenían, la comida, Sí, sí, Los la recursos. vivienda, y los exacto, los incluso recursos. hay como un tipo de evidencia si eso fue así, hay como la selección natural, donde solo Exactamente. sobrevivían los que comían poquito, o sea, los que necesitaban menos recursos. Exacto, entonces pues claro, empezaron a sobrevivir los que necesitaban mucho menos recursos porque pues casi no había recursos en esa isla. Cuando creo que fueron pues, a descubrir la isla y tal, y subió la marea, Justo entonces subió la marea. no sí. se pudieron devolver. O sea, lo que dice, digamos, de la teoría de que cada especie se vuelve debido a su necesidad, digamos, como las jirafas antes Exacto. que no tenían cuello, entonces digamos a la necesidad de que tenían que comer plantas y los árboles eran muy altos, se les fue extendiendo el cuello, entonces por eso a esa misma necesidad de ellos de comer poquito y de no ser igual a los demás que quedaron en esa isla, por eso son así, cada especie se queda como se adapta a su necesidad. Exacto, sí. Sí. Sí, incluso o sea, también hay películas que hablan sobre el tema, sobre los dinosaurios, los del cuello alargado, que la mayoría de los dinosaurios así que comían, que eran herbívoros, comían así, eran bastante altos porque necesitaban la cabeza para alcanzar las hojas que estuvieran verdes, porque las que eran abajo, las que están normalmente Las más abajo, marchitas. esas, Mm. las que estaban en peor estado. Entonces como que ahí también se ve ese tipo de selección natural, cosa que también pudo haber pasado y pasó con evidencias que nos enseña el libro, que por eso fue que predominó la supervivencia del sapiens. Lo que yo me pregunto es cómo hacemos ¿para qué? Para volvernos tan rápidamente a esa necesidad, a ese hábitat. Y más ¿Cómo hacemos aún- para, sí? ¿Adaptarnos? Para adaptarnos tan rápido? Esa es como mi pregunta. Y más de- aún, ¿será que nuestra evolución fue una casualidad? O sea, digamos, se podría volver a repetir si volviéramos desde cero. Yo creo que podría volver a pasar con otra especie, con otro tipo de animal, con otra Sí, o sea, ya no que seríamos- que empiece a evolucionar, pero ya es bastante diferente porque ahora pues como lo vemos en el mundo de ahora, em, eh, los animales más que todo siempre están, o sea, los tenemos. ¿Cómo controlar? Exacto, nosotros tenemos Sí. controlados a los animales, somos nosotros la punta de la cadena evolutiva, entonces pues yo creo que ese pequeño control o esa sistematización del hábitat de los animales y tal no permite que ellos evolucionen a pues lo que somos nosotros ahora, como nosotros evolucionamos a lo que era el mundo antes. O Sí, probablemente no tanto evolucionar, sino adaptarse. Sí, o sea, digamos también, digamos, respondiendo a la pregunta de Juan, digamos también como que, ¿cómo hicimos nosotros para hacer caer a las demás especies al olvido? O sea, ¿cómo fue eso? Así como de un día para el otro, o bueno, un día no, sino de unos años, los Homo sapiens dejar en el olvido a todos los demás. Yo creo que uno de los que ayudó bastante eso fue como su cooperación con las ideas, con el mundo de las ideas. De Harari decía que el ensanchamiento del cerebro, la capacidad cúbica del cerebro,
que fue avanzando a medida que tuvo sus consecuencias, que el hombre se volviera bípedo, que empezaran dolores de espalda por la cabeza grande, literalmente porque se volvieron cabezones. Es como que, Sacrificamos la espalda por mentalidad. sí, incluso eso lo dice. Cognición, sí, él lo Y dice. sacrificamos como ese intelecto, esa superioridad intelectual por diferentes factores, como pues la Sí, mancha, las molestias de espalda, Ajá. las diferentes, entre atrof- comillas, fallas el atrofiamiento de los morfológicas. músculos, que fue Exacto. cuando el hombre se volvió en sí, a comparación con las especies que convivía, una especie débil. Exacto, porque digamos, si nosotros comparamos a los chimpancés o a otro tipo de mono en general, o a cualquier animal, no importa, la capacidad de la fuerza de ellos para estar dentro de su sistema, o sea, la capacidad de utilizar su propio cuerpo y sus diferentes herramientas que tienen es muchísimo mayor a la de nosotros, ya que nosotros, pues lo que acabamos de decir, nosotros sacrificamos un poco de eso para tener una superioridad. Pero tal vez como Es que cognitiva. nosotros necesitábamos como la creación de herramientas para nuestra supervivencia, porque parce, o sea, con nuestras como habilidades que tenemos básicas con nuestro cuerpo, no íbamos a sobrevivir como en un ambiente como más salvaje. Digamos el mono también, su cola es como una mano, ¿se pilla? O sea, se pueden agarrar. Sí, repara entre árboles y toda su cosa. Epa. Incluso que el coxis, pues como tal, es una evidencia de que antiguamente, o sea, el coxis es como un tipo de resultado de la evolución, como de la cola y eso. Sí. Pero como tal ahí es que, bueno, a pesar de que el sapiens haya tenido esas como dificultades, esas consecuencias, porque fue el único que prevaleció. Bueno, también fue uno de los que, bueno, no se sabe como tal, dependiendo de la teoría, no se da la ciencia cierta, pero como tal el Homo sea mejor que prevaleció. Sí, a final de cuentas vemos que en una distribución general, podríamos decir una competencia estadística, una pequeña competencia estadística, nosotros somos los que de mayor manera pues sobrevivimos, Sí. los sapiens. Sí, claro. Y pues aquí es donde yo les puedo traer una posible respuesta, no sé ustedes como tal, como que hipótesis tengan, que es como la capacidad cúbica del cerebro aumentó, como que el ser humano empezó a entender su entorno y empezó a crear sus propias ideas. Y ahí fue donde empezaron a aparecer diferentes religiones, diferentes pensamientos. Fue como esa capacidad, como lo decía ahorita Andrei, que uno de los que favoreció al ser humano fue la cooperación. En comparación con los chimpancés, pues el chimpancé solo convive y solo coopera con las personas que vive cerca. Pero el ser humano, porque es capaz de cooperar con una persona que, digamos que yo soy cristiano, y puedo cooperar con una persona que está en Estados Unidos, podemos estar de acuerdo con diferentes cosas, por el que también comparte esa ideología del cristianismo. Yo creo que la capacidad de interlocutar ideas y pues tal vez seguir una rama ideológica entre diferentes personas hace uno que tal vez sea semejante y pueda emparentarse con la otra persona, como pensar cosas iguales, pues iguales no, pero tal vez parecidas y poder llevar una idea o un punto de vista hacia una conversación o hacia otra idea en común. Sí. Entonces yo creo que pues sí, eso en teoría es, y por eso es que somos nosotros también necesitamos de la cooperación, porque el ser humano es un animal social, o sea, necesitamos sí o sí de las demás personas. Y es que o sea, en su entonces, en esa época, pues necesitábamos estar en grupo para la supervivencia, porque pues, nosotros solo no íbamos a poder, digamos, con un diente de sable. Teníamos, o sea, ¿sí? O sea, para sobrevivir. Sí, uno solo contra, o sea, 10 tigres contra uno solo. Era Pues, como el meme de todos ustedes aunque- contra mí solito. Aunque también podemos ver que, digamos, la capacidad de evolución de los infantes, por ejemplo, los hijos de las jirafas pueden ir, cuando nacen, apenas nacen, la mamá los consiente un momentico y ya pueden empezar a vivir su vida normalmente. En cambio nosotros somos una especie bastante débil, somos mayormente inútiles como hasta los 3, 4 años. No, incluso Entonces, todavía un chino ahí. incluso más grande. Incluso también dice eso que fue por la marcha bípeda, porque las caderas como antes eran anchas pues se volvieron más chiquitas. Entonces claro, las mujeres sufrían más en el parto, entonces supongo que la preeclampsia era la que prevalecía ahí y por eso es que las mujeres se morían tanto al momento de parir. Exacto.
Y ahí fue que nos fuimos adaptando, o sea, digamos, ahí en el libro nos mencionaba que empezamos a nacer nosotros prematuros. Lo que usted mencionaba ahorita, digamos, las jirafas nacen y a las 2 horas ya están caminando, en cambio nosotros nacemos a los 9 meses y que como hasta los 5 años ya es que Sí, podemos hasta como, Sí, como entonces ahora razonar que y se todo me eso. sería una pregunta, o sea, ¿cómo antiguamente era que nacían los bebés? O sea, ¿con qué capacidad ya nacía un bebé? Yo creo que si la... Se demorarían como mucho en, digamos, saber caminar, saber hablar, No, yo- saber yo creo comer, que todo yo eso. creo que digamos si tomamos como datos que las mujeres se morían, sí, solamente con tener o partos. parir o hacer el trabajo de parto con sus hijos, Era significa porque que éramos- nosotros ya éramos bastante grandes porque la el ensanchamiento ¿Caderas? de las caderas, o sea, de la cavidad para poder nacer, Pélvica. de la cavidad pélvica para poder nacer, ahora pues es normal. Sí, sí. Pero si antes... O bueno, para nosotros es normal. Exacto, Pues para como lo nosotros es mismo normal. como lo mismo de que se adapta a la necesidad, de, digamos, de tener Exacto, un hijo, de todo entonces, eso. pues Pero si eso también nos antes... vuelve un poquito como que estamos a la deriva de diferentes males. Yo creo que también estamos dejando de lado un poquito de, bueno, cómo fue la revolución cognitiva, cómo fue que el ser humano fue cambiando, fue creando sus propias ideas, fue creando la cooperación, pero también tenemos que tener en cuenta cómo fue ese paso del nomadismo, de la vida nómada, al al sedentarismo, sedentarismo. que ahí es Sí. donde aparece la famosa revolución agrícola. Entonces yo creo que era la... Yo creo que pues toda la especie era nómada. Entonces, ¿qué significa nómada? Que se iba moviendo Sí. de lado a lado, iba recolectando sus recursos, enseñando a las crías, cazando, asentándose, Recolectando. O sea, con sus descansando, experiencias ya exacto, con lo que ya enseñando. sabíamos. Pero yo creo que en algún momento específico como que encontraron una parte o pues no una sola parte, sino diferentes partes, diferentes tribus, encontraron alguna parte donde se podían asentar y podían recolectar bastantes recursos, podían cazar a varios animales, podían estar allí por bastante tiempo. Entonces yo creo que esa fue o sea, la capacidad de nosotros de cambiar el nomadismo al sedentarismo, para quedarnos en un solo lugar. Pues para nadie es un secreto pues que todo busca la vida fácil. Sí, y pues digamos en ese entonces pues vimos que, o sea, que digamos había la tribu que vivía en la zona fría, pues ellos ya sabían que cazaban mamuts y con la piel se hacían como abrigos Sí. y con la Sí. carne, o sea, pues ya se comían, o sea, ya se iban como adaptando a ese ambiente, ya sabían cómo ¿Cómo ir sobreviviendo? ¿Cómo Epa. irse? ¿Cómo ir adaptando? Bueno, más que todo una adaptación es como sobrevivir. Y pues ahí fue donde apareció pues la famosa la agricultura, el plantamiento. Sí, o sea, digamos, ya cada uno se iba dando como su rol, de Sí. que digamos como que quiero hacer en esta vida. descubrieron el history. Sí, incluso es raro porque se llega a decir o mencionar que el ser humano empezó su vida sedentaria sin saber que estaba acabando como su propia tumba. Pues porque fue lo que hirió todo eso. O sea, no es solo, por ejemplo, que se recolecta, se planta, se recolecta y se come. Y los cazadores, todo eso, Sí. cazar de la comida, todo eso. Sí, todo eso. Pero también empieza a aparecer como que cosas como la apropiación de territorios, como comprar Sí, alimentos. que ahí empiezan a salir como los gobernantes, Sí, los empieza- ejércitos, Exactamente. los jefes. Empieza como que Que reyes, todo eso a así. aparecer como ese sistema político que existe hoy en día. Sí, Sí. un poco las divisiones geopolíticas que vemos hoy, Yo- pero en sí imaginarias, porque todavía no teníamos esa... No, incluso todo es esa capacidad. imaginario, todo es imaginario. Sí, porque al pero- fin y al cabo, pues todo eso se inventó el hombre, la religión se la inventó el hombre, el tiempo se lo inventó el hombre, todo lo que se refiere a ideas se lo inventó el hombre. O sea, es como si nada fuera real. Yo creo que Pero a todas su vez sí. yo creo que todas esas ideas, la verdad, fueron un constructo social. Es una construcción Sí, social. pero yo creo que fue Todo subjetivo. una pequeña manera de controlarnos a nosotros. Sí, porque Como en cierta Y forma. como porque- digamos ya empezó a haber como ese poder por tener comida o por tener que un ejército con los mejores cazadores, entonces ya empezó a haber como poder, por eso se crearon como los gobernantes. Exacto, que los como para, ejércitos, sí. como para controlarnos a nosotros, como, bueno, ustedes Sí. son muy buenos y tal, Entonces, y pero... como digamos el párense un jefe de poquito, todos sí. como que casi no hace nada, entonces, ay, hagan ustedes. Entonces por eso empezó a haber como ese poder. Sí, apareció ese poder. y eso lo podemos ver en la antigüedad que, o sea, la iglesia era como el poder absoluto, ¿sí ya? Sí. Exacto. Ah, la sí, también inferioridad de la mujer, que también es un tema bastante importante y Sí, extenso. también es un de la tema mujer, bastante largo. sobre la superioridad que pueda tener el hombre sobre la mujer. ¿Sabes que Yo dice creo- que el hombre es superior a la mujer? Depende, o sea,
Depende. ¿En qué situación estamos hablando? Porque si hablamos en situaciones físicas o en cosas de esfuerzo, de que tengamos que Sí. hacer, hay, Digamos así como en es- general, en temas estadísticos, según los estudios que tenemos, el hombre en esas ramas de la fuerza y de todo eso es mejor que la mujer. Sí. Pero ahora vámonos por la otra rama, La parte capacidad, intelectual. la capacidad humana, la capacidad intelectual, la capacidad de interlocutar, de compartir, es mayor en la mujer. ¿Por qué? Porque tiene O sea, como una- que lo desarrolló una cognición más avanzada que los hombres en general. Sí. No digo, no, digo en general porque no digo que, o sea, siempre para toda regla hay su excepción. Entonces, no hay, obviamente hay mujeres que son mucho más fuertes que algunos hombres y hay hombres que son, que tienen esa capacidad intelectual más abierta que algunas mujeres. Pero en general, yo creo que esa es como la diferencia. No creo que ninguno sea mejor o más que el otro, sino que es Como sí que- mejor en ciertas Cuestiones, aptitudes. Sí, o sea, cuestiones genéticas. pero Sí, o sea, Exacto. digamos Como que- pero igual como que digamos el hombre necesita a la mujer como la mujer del Exacto. hombre. Sí. Porque el hombre es, por lo que acabamos de decir, el tema de la fuerza, y el cazador, el protector de su tribu, de su casa, de su mujer, de sus hijos, de sus crías. Y la mujer podría ser sí, si digo su cuidadora sonaría demasiado Sí. machista, pero sí, en conclusión es eso, porque ella tiene la capacidad de entender al hombre, de poder hablar o poder empatizar con sus Pero crías. también ahí aparece una gran exactamente. diferencia, porque si la mujer es la que tiene mejores habilidades sociales, porque el hombre, la mayoría de los cargos públicos, la mayoría de cargos con los que se interactúa con la sociedad, la mayoría son de hombres. Es más una cosa que se viene dando desde atrás porque antes, como lo acabo de decir, los hombres eran los que van y cazan y se pelean para defender sus territorios y tal. Entonces entre los hombres se van haciendo unas pequeñas sociedades y pues ahí se hacen los gobernantes. Es como Entonces, esa necesidad de poder que tiene el hombre. en sí, algo así. Entonces, pues claro, los hombres son los que van y se pegan y tal. Entonces, entre ellos, pues, de tanto ir a pegarse y tal, dicen, bueno, el mejor de nosotros es tal, tin. Y él, entre comillas, pues el que cuida la casa y tal, antes era el hombre. Entonces, Ahora hasta al Eh, revés puede ser. exacto. El ahora hombre sí. acostado y la mujer trabajando. Te faltó aquí esperancita. Sí, ahora puede ser hasta al revés y todo, y, no, y está muy bien. Pero yo creo que esa relación de poder que se fue dando es porque el hombre fue, o sea, es y fue el que va y se pelea con el mamut o va y se hace... Se hace matar por la Se hace familia. matar, pues, exacto, por la familia. Entonces yo creo que esa relación de poder se hicieron con el hombre por esa razón. Entonces pues después se fue diversificando la iglesia, los romanos, los emperadores, los reyes Los y dictadores. todo eso, los exacto, los dictadores. presidentes. Es como toda una cadena que se ha ido autorregulando por la realidad imaginaria. Aunque hay familias ahora todavía sí. Digamos- Digamos, hay familias que todavía dicen, no, es que el hombre es el que tiene que trabajar y la mujer es la que tiene que estar en la casa. Digamos, Entonces en algunas familias está como toda esa cultura de antes. digamos, por ejemplo, les pongo como en ejemplo la serie de Vikingos, ¿sí pilla? Los hombres eran los que iban y hacían sus expediciones y las mujeres eran como consideradas las defensoras del hogar. No, pero de todas maneras en Vikingos también aparecen mujeres que... Exacto, lo que acabo de decir no significa que, para toda regla y su excepción, no significa que no haya mujeres que vayan, se peleen, que tengan pues, No, sí, sí, su generalidad más, su generalidad no, sino Habilidad. su habilidad masculina más desarrollada. No significa que no hayan, sí hay, pero entre las estadísticas y la esta es mayor lo otro. Sí, para que interesante ese tema. Yo creo que el libro de Animales a Dioses nos abre como esa perspectiva de reflexionar sobre lo que ha pasado y todo lo que va a seguir pasando, pues porque la revolución es algo, es como el tipo de, ¿cómo es que sí? Del método científico, que no es Sí. lineal sino cíclico. O sea, es como va apareciendo una cosa nueva, va cambiando, se va descubriendo, se va quedando la idea como tal. Y yo creo que ese libro es el que nos invita a eso. Yo creo que ya para finalizar vamos a ir sacando conclusiones de cada uno sobre este libro, sobre este maravilloso libro, que a pesar que son primera y segunda parte, son 200 páginas, el libro como tal tiene 600 páginas, donde va explicando todo eso, o sea, para que nos demos cuenta y asimilemos que la historia del hombre, la historia de la evolución, la historia de los cambios morfológicos, genéticos, no solo ahí, no es de un día para otro.
Sí, como Entonces, digamos la parte que sigue, que es la científica. Es o sea, esa un- nos explicaría también Es muchísimas un cosas. proceso Digamos, que abarca Yo millones de creo que años. todos después de leer el texto tenemos una percepción diferente de cómo fuimos, de la evolución de las diferentes etapas. Sí. Yo antes pensaba que, digamos, efectivamente pues teníamos Como un ciclo. O sea, exacto, o sea, que una era lineal. competencia lineal, exacto, Sí. Australopithecus, Neandertal, O sea, sí, así. o sea, Sigue aparecía esto, sigue una, esto, desaparecía sigue y esto. Exacto, aparecía Sí. otra. iban Sí. evolucionando iban evolucionando y salía la otra. Yo antes pensaba eso, pero viendo pues todo lo que enmarca o todo lo que, entre comillas, subraya el Harari en el texto, ahora pues pienso en realidad que sí hubo un emparejamiento entre diferentes tipos de homínidos que pues hace la solución que somos hoy, que hace una... Bueno, son teorías, ¿no? Exacto, pues por eso, pues, lo que digo. Sí. Lo que pienso yo es que en realidad pasó eso, porque según lo que él explica, tiene, O sea, tiene buenos- tiene buenos datos, es parte, mayormente un texto argumentativo que nos invita a tal vez cambiar nuestra percepción de lo que pensábamos antes. Entra también lo filosófico. Exacto. Juan, ¿qué pensaría? O sea, como que qué idea tendría que le cambió ese libro o que le... Es que a mí me cambió la perspectiva, o sea, también fue igual que Pineda, porque, o sea, yo me puse a analizar y si sintiéramos como, o sea, como si hubiera sido la evolución lineal, o sea, de una misma especie, o sea, todos tendríamos como los mismos rasgos y pues ya. Sí. Entonces, No habría un No cambio. tendríamos diferencias. Ajá, no habrían tantas diferencias como la de ahorita. Pues en general, sí. Y Andrés. Pues no, yo también pienso que un buen libro porque digamos me enseñó como todo eso del pasado, que cómo surgimos o digamos por qué estamos hoy el día de acá. También me cambió la perspectiva sobre, digamos, yo pensé que era como un paso, después el otro, pero entonces sí, fue todo a la vez y uno prevaleció sobre el otro y así. Entonces, Sí. creo que es un buen libro. El libro de Harry es bastante interesante. O sea, nos invita a reflexionar, nos explica y nos quita cualquier tipo de Sí, malinterpretación. yo lo recomendaría o como para alguien que incoherencia. quiera saber, Como Sí. que quiera, Quiera saber suponer la cómo- historia, que sí, quiera tal resumir. vez como de por qué... tener un vasto conocimiento tal Sí, vez de eso como- algunas cosas en específico, porque yo tampoco sabía, o sea, yo sabía que antes había muchas especies que hoy no se ven. Sí. Que sí, pues como lo ha datado como los dinosaurios y todo eso, que nos dicen que el meteorito y tal, que diferentes especies que se fueron surgiendo, después fueron evolucionando, pero yo no pensaba que en Sí, yo también realidad tenía como esa teoría. algunas especies ya existían después de todo eso y las extinguimos nosotros. Sí. Pero aquí estamos hablando del libro y pues digamos a mí algo que no me gustó fue que, o sea, él hablaba de un tema y daba demasiados ejemplos, o sea, está bien que de ejemplos, pero ya era como muy abrumador. Como que quiere hacer como ese tipo de demostración. Yo creo que lo que quiere hacer es incidir demasiado en el tema, como que demasiado ya, pero de pronto, en demasiados temas y que quede bien específico, o sea, que se de entienda pronto uno como- y no se pierda dentro del Como texto. si de pronto uno no entendió ahí con lo que él dijo, entonces como que un Exacto. ejemplo de tal cosa. Si usted no entendió la suma con el 2 más 2, pues también tiene el 3 más 4 para que también se le siga explicando. Sí, Exacto, como entonces ejemplos. hace- Pero exacto. a mí se me hace que así es como más fácil de uno entenderlo, con ejemplos. Pero, Sí, o yo sea, creo- Digamos, estaba si me bien. lo harán como que solo teoría, no Yo sé, creo casi que no entendería. Yo creo que la asociación que se hace es buena porque tiene, o sea, es muchos ejemplos. Lo que dice Juan es, pues ahí, o sea, es bien que haga ejemplos, pero son muchos. Yo creo que, digamos, O sea, estaría bien como quisiera un ejemplo de la época de la que está hablando y uno actual. O sea, como para ¿Como un uno tipo de ya- comparación? Para uno ya Sí, más puede ser. contextualizarse mejor. Pues claro, sí, Sí. eso es válido, eso es válido. Y Sí, pues yo ya, creo. yo creo que ya vamos por finalizado esta charla, estuvo bastante interesante, se tocaron bastantes temas y más allá de lo que dice el libro, también podemos tocar las cosas que nosotros mismos también pensamos. Y pues nada, ese fue nuestro trabajo, nuestro podcast, espero que les guste a aquel oyente que lo pueda escuchar. Y nada, muchas Ya, gracias. muchísimas gracias por venir el día de hoy. Gracias. Esperamos Me que cuidan. nos encontramos Un para dato hablar curioso, después. un pequeño dato curioso, la música que se la pasó sonando es Evolution de Priest Right, Pearl Jam. Priest Jam, Y que habla de la evolución, y la que está sonando a continuación es la de Cancerbero. Así que muchas gracias, que estén bien. visiones. Hasta luego. Por años nos extraña que los graviten los corazones.